Bueno, está berraco Polo Polo porque primera vez que viene una sesión y resulta que levantan la sesión que al parecer no hay ni siquiera quórum deliberatorio. Vinieron a hacer perder el tiempo al ministro de Justicia. Y resulta que Polo Polo está berraco porque puso la pinta, por primera vez viene una sesión y resulta que no hay debate. Muy berraco, ¿no? Por primera vez viene. Por primera vez. ¿Ah? ¿Dónde está Carrascal? No, ¿dónde está usted? Aquí estoy, no, ¿no ves? por primera vez viene. Por primera vez. Carrascal tiene casi 43 fallas. Ni le sabía la voz. Ni sabía que es la voz. ¿Dónde está Pizarro? ¿Dónde está el pacto? Nunca le había sentido esa voz tan ruidosa a Polo Polo. Vea, lo que es anormal es que no es de la mayoría el pacto. Lo que es normal es que no es de Polo Polo y lo dejaron vestido. Lo dejaron vestido, Vino planchado, vestido, todo, vino maquillado, todo. Y resulta de que no le pudieron echar el cuento. Pobre Polo Polo, cuando quería decir 2 o 3 bobadas, resulta que al parecer no va a haber sesión. Qué cosa tan berraca. Lo dejaron vestido, alborotado. Realmente Polo Polo no es mucho lo que haya que decir. Presenta proyectos de ley, presenta proposiciones, pero nunca las sustenta. Por eso está berraco. El espectáculo político en el país ha alcanzado un nuevo nivel de desfachatez. Un sector de la derecha, que grita a los 4 vientos su supuesto compromiso con la nación, ha vuelto a demostrar que la coherencia no es precisamente su fuerte. El congresista Miguel Polo Polo, quien rara vez se deja ver en los recintos donde debería ejercer su labor, protagonizó otro episodio digno de análisis. Llegó al Congreso cuando la sesión ya había concluido. No es un caso aislado. Es el reflejo de un patrón que se repite con preocupante frecuencia: la derecha ni trabaja ni deja trabajar. Pero el verdadero escándalo no radica solo en la ausencia de una figura específica, sino en el vacío generalizado de quienes dicen preocuparse por los asuntos más sensibles del país. La bancada de la derecha citó al ministro de Defensa a un debate de control político, proclamando su angustia por la situación en la región del Catatumbo. Sin embargo, cuando llegó la hora de demostrar que esa preocupación iba más allá de las declaraciones altisonantes, decidieron no presentarse. No hubo debate. No hubo discusión. No hubo, siquiera, la mínima intención de sostener su propia convocatoria. Este tipo de actuaciones pone en evidencia una estrategia cada vez más evidente: el show mediático por encima del compromiso real. No se trata de soluciones, sino de titulares. No buscan trabajar por la seguridad del país, sino construir un discurso que les permita mantenerse vigentes en la opinión pública. La población del Catatumbo, cuyos problemas de seguridad y violencia son innegables, sigue esperando respuestas. Pero estas no vendrán de quienes ven la política como una vitrina y no como un servicio. Lo sucedido hoy no es un simple desliz, sino una confirmación de que, para ciertos sectores, la política es un escenario para el espectáculo y no para la acción. Mientras tanto, la ciudadanía observa, registra y, en algún momento, pedirá cuentas. Porque la paciencia tiene un límite y la indignación, tarde o temprano, se transforma en acción.